Quiero invitarles a que leamos los primeros 3 versículos. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, 1 al 3. La palabra del Señor dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oremos. Padre, esta noche queremos agradecerle, Señor, por sus bondades, por su misericordia y su gran amor. Queremos estudiar su palabra, Señor. Antes queremos decirle que somos pecadores y confesamos a usted nuestros pecados, Señor, a fin de hallar gracia y misericordia entre su presencia. Y queremos estudiar su palabra, no en nuestra fuerza, Señor, sino por la sabiduría que proviene de lo alto. Por eso pedimos que su Santo Espíritu nos asista para poder entender estas verdades. Si hay consuelo en ellas, Señor, le damos gracias. Si hay exhortación, también queremos darle gracias por ellas, Señor. Y queremos pedirle que estas verdades sean efectivas en cada uno de nosotros a fin de aplicarlas a nuestro diario vivir. En Cristo Jesús lo suplicamos, Señor. Amén. Bueno, la visión de la nueva creación. Esta es el apóstol Juan comenzó este capítulo con la frase "y vi". Y es muy importante ver pareciera que esta palabra no tiene significado, pero es bien importante en el contexto, porque el apóstol ha dicho esta frase 7 veces anteriormente. Esta es la 8ª vez que él ha dicho "y vi". Porque, y es importante, quiero decirlo y mencionarlo, porque algunos piensan que los eventos que hemos estado estudiando no son, ¿cómo pudiéramos decir?, progresivos dentro del estudio del libro de Apocalipsis. Sin embargo, hay una progresión de eventos que se van dando. Por ejemplo, capítulo 1, 2 y 3, Juan escribe las cosas que eran en ese momento y estaba hablando acerca de la iglesia del Asia Menor. Y capítulo 4 hasta el 19, Juan describe los eventos que se van a dar dentro de la tribulación y la gran tribulación. Capítulo 20 y 21 hasta el 22 son, el capítulo 20 habla de los juicios, tanto para los judíos como para los gentiles. Habla del juicio para los inconversos en el gran trono blanco. Y habla también del juicio para Satanás y sus ángeles. Y esa progresión que ustedes han estado viendo a continuación, anteriormente, es una progresión de los eventos tal como se van a ir dando en el futuro. Y de hecho, el capítulo 21 es un consuelo para nosotros ahora. Y porque es muy interesante, desde que el capítulo 4 hasta el capítulo 19, todos los eventos ahí tienen que ver con la gente dentro de la tribulación. La iglesia no está en ese lugar. Por lo tanto, la iglesia empieza a tener consuelo desde el momento que Cristo viene y se lleva a la iglesia. Y desde ese momento se cumple lo que dice el versículo 3 acerca de que el Señor siempre estará con los creyentes. Y por eso es que es importante ver cómo cronológicamente los eventos se van dando en el contexto después de la gran tribulación. Ahora nos encontramos en el capítulo 21 viendo cómo la naturaleza, la tierra, el cielo, los seres, la iglesia y todos los que han sido salvos en todos los tiempos, desde Adán hasta que venga Cristo, la tribulación y los que se salven ahí, todo eso va a ser una esfera diferente dentro de la eternidad. En el capítulo 21 vamos a hablar
de varias cosas que tienen con el carácter de las promesas que Dios ha prometido a cada uno de los que han confiado en Cristo Jesús. Desde Adán, como decía anteriormente, hasta el día de hoy y hasta que sea el milenio, hasta entonces el Señor tiene un propósito por restaurar, no restaurar, sino quitar lo que es corrompido por algo que es bueno. Y por eso el capítulo 21 va a hablar del cielo nuevo y tierra nueva. Veamos el versículo 1, miren lo que dice. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora yo quiero preguntar una cosa. Cuando hablamos de algo nuevo, ¿es algo renovado o es algo nuevo? Nosotros entendemos la palabra nuevo. Digo esto porque hay muchos hoy en día que están predicando acerca de la restauración de la tierra. Y no es cierto. ¿Y cómo sabemos de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva? Usted puede preguntarse, ¿y cómo Dios hará desaparecer esta tierra? Es más, aquí está hablando de la primera tierra. Y usted puede decir, bueno, y cuando la gente entra en la tribulación, ¿cuál es la tierra que habrá? Esta misma. Esta misma con muchos problemas de pecado. Porque de hecho ustedes han visto, y en Génesis estamos estudiando la progresión desde que entró el pecado, cómo los hombres y la naturaleza se han ido corrompiendo. Es más, yo podría decir que hasta el día de hoy, la gente se está volviendo como en los tiempos de Adán. No es cierto que, por ejemplo, está saliendo un auge de homosexuales y lesbianas y un montón de cuestiones que van en contra de Dios. Sí, y no en el tiempo de Adán estaban en la misma situación. Pero aquí, en el cielo, dentro del reino milenial, sí va a haber una restauración de esa tierra, pero es la misma, con una restauración diferente. Por ejemplo, el lobo, el cabrito, la serpiente, los niños pueden jugar con estos animales y no van a tener ningún problema en el reino milenial. Pero cuando hablamos de este contexto del capítulo 21, estamos hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, cuando hablamos de un cielo nuevo y una tierra nueva, es una nueva creación. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos explicarle a la gente nosotros que esto es cierto? Ahora, si usted como creyente está hoy en día aquí, ¿qué le dice, por ejemplo, Juan 14 acerca de la nueva creación? Creyentes, Cristo se fue ¿para qué? Para preparar un lugar. Y yo les digo, cuando los creyentes nos vayamos con el Señor, empezaremos a tener participación dentro de ese lugar. Recuerden que los creyentes nos vamos con Cristo, venimos con Cristo en la segunda venida, estamos en el reino milenial. Dios quita esa tierra y manda una nueva. Ahora, la pregunta es, cuando Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez. Cristo está hablando de una naturaleza diferente, tanto de la tierra como del cielo. Y cuando dice aquí, una nueva creación, no es la renovación como muchos hablan, es una nueva creación. ¿Y por qué? Viene el versículo 1 que dice. Dice, ¿qué les dice la palabra porque? ¿Qué quiere decir la palabra porque? La palabra porque enlaza un asunto de una naturaleza con la que hay. Cuando usted le pregunta, ¿por qué no vas a ir a la iglesia? Porque tiene otra acción que hacer. Y Dios está diciendo aquí, hay una cielo nuevo y una tierra nueva, porque, miren lo que dice el versículo, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y es más, Dios dice, el mar no existirá jamás. Si usted nota hoy, la tierra, hablando de la esfera en la que vivimos,
porcentaje muy alto es agua. Y mucho de ello es el mar. Es más, ¿qué hace el mar dentro de nuestra esfera terrestre? Separa los continentes. Pero ¿qué está diciendo Dios aquí en este versículo? En la nueva creación, Dios no va a permitir que el mar exista por varias razones. Primero, hemos aprendido en todos los estudios, y creo que ustedes han de conocer que el mar es un sinónimo de pecado. El mar, hermanos, en Apocalipsis hemos aprendido que el mar tiene el sentido de muchedumbres. ¿De dónde salen, por ejemplo, muchos actores dentro del libro de Apocalipsis que van a tener su apogeo dentro de la tribulación? Del mar. Pero el mar, ¿qué significa? En este contexto significa las muchedumbres. Pero aquí, cuando dice el mar, ya no se refiere a ese tipo de muchedumbres. De hecho, ¿qué le causa al mar cuando usted ha ido al mar? ¿Qué siente usted cuando va al mar? ¿Cómo? Lo quema. Lo quema. Bueno, ¿no le da temor a usted el mar? No le da, es más, el mar, aún los marineros no conocen a profundidad en el sentido estricto del mar, porque el mar tiene ¿cómo podría decir? Un sinfín de aspectos de la vida que el hombre no puede profundizar en ellos. Sin embargo, cuando hablamos del mar, Dios quitará esto, porque el mar en cierta medida divide. El mar divide, por ejemplo, hoy, ¿por qué que estamos, solo pongan un ejemplo aquí en la Unión, en una esfera entre Honduras, Nicaragua y El Salvador? Hay una islita con la cual han peleado tanto tiempo, y eso divide. Dios en la nueva creación está mostrando la perfección de la creación en el futuro. Es decir, sin divisiones, sin fronteras. Porque de hecho, ¿quién va a ser el gobernante final en el futuro? Dios mismo. ¿Notan ustedes por qué el mar ya no será necesario en el futuro, en la nueva creación? De hecho, porque, hermanos, necesitamos el mar. De hecho, hoy en día es una fuente de mucho trabajo. Es una fuente, cuando le preguntan a los estudiantes ¿para qué sirve el mar? Bueno, el mar sirve hoy en día para transportarse, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Para los mercaderes, para transportar ciertas cosas. Ahora yo pregunto, en la nueva tierra y el nuevo cielo, ¿será necesario esto? Ya no será necesario, porque ¿qué es lo que afana al hombre hoy en día? Precisamente el comercio. La gente está afanada con el comercio hoy en día, y lo hemos hablado mucho, no me voy a detener en eso. Pero cuando dice aquí que es una nueva tierra y un nuevo cielo, es una nueva creación. Ahora yo le pregunto, hermano, si usted es creyente y ve estas cosas, ¿no le anima entonces el hecho de que la salvación, que la hemos recibido por gracia, solo por la fe en Cristo, no le da consuelo y ánimo de pensar que un día estaremos en este cielo y en esta tierra nueva? Ahora, la pregunta es, a veces no estimamos esto porque a nosotros no nos ha costado nada. Y de hecho, a nosotros no nos ha costado nada, pero al Señor sí le ha costado la sangre. Dios pagó el precio y derramó la sangre de Cristo para que nosotros tuviéramos la garantía que un día recibiríamos este cielo y esta nueva tierra como herencia. ¿O no es eso lo que dice Pablo, que somos herederos y coherederos con Cristo? ¿Y cuál es la herencia que Dios nos tiene preparada a nosotros? Precisamente, cielo nuevo, tierra nueva. Y yo voy a decir por qué esto es así. Ahora, el
mar no existirá más. La Reina Valera quizás debería de decir el mar no existirá más. Ya no existía más, mira aquí, como que está hablando en el pasado, pero aquí como es un asunto futuro, aunque para Dios es algo pasado que ya sucedió. En la mente de Dios tiene trazado todos los planes, y por lo tanto la Reina Valera dice que existía, porque en la mente de Dios, inclusive, Dios nos ve. ¿Cómo ve al creyente hoy en día Dios? ¿Cómo lo ve? Lo ve como un creyente restaurado, como un creyente con cuerpo glorificado. Porque ¿en quién nos ve Dios a nosotros? Nos ve en la persona de Cristo. Y por eso nosotros hablamos mucho de la posición del creyente en Cristo. Porque en Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. En Cristo estamos sentados en el trono. Y por eso Dios, cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo y ve la sangre de Cristo derramada por nosotros. Entonces, cuando Dios ve los planes, Él los ve como efectuados ya. Pero aquí la mejor traducción sería: el mar no existirá más. Vamos a ver otro asunto. Y fíjense en el versículo 2. Miren el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiero mencionar algunas cosas aquí en este versículo, porque es importante ver quién es que hace estas cosas. De hecho, hoy en día andan muchos ofreciendo el milenio, por ejemplo. Muchos le ofrecen el milenio hoy en día a la gente. Yo decía, si este fuera el milenio, realmente tiene sentido, hermano, estar hoy en día como que estuviéramos en el milenio. No tiene sentido. No tiene sentido. Primero, ¿dónde está Cristo sentado como rey? Segundo, ¿dónde están los creyentes con cuerpos glorificados? ¿Cuándo fue que Cristo vino? Es tan peligroso cuando nosotros pensamos acerca de algunos temas que nos venden la idea de que ya estamos en el reino milenial. Pero si esto fuera así, entonces, hermano, ¿qué pasó con nuestros cuerpos? Y lo que de fueron, cuando la gente habla de esto, está diciendo entonces como la idea que vendieron a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué Pablo escribe el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18 acerca del rapto? Precisamente por esto, porque muchos habían enseñado en ese tiempo que el rapto ya había sido. Y los creyentes que estaban ahí estaban desanimados preguntando, bueno, ¿y si el rapto ya fue? ¿Y nosotros? ¿Y nuestros parientes que están enterrados? ¿Entienden entonces el punto? Si habláramos del milenio de hoy, como muchos creen, entonces, ¿cuándo tendríamos esperanza nosotros de un cuerpo glorificado? Pero el punto que hemos estado estudiando enfatiza precisamente eso. Y el versículo 2 del capítulo 21 que estamos estudiando, Juan dice, yo vi. Esto garantiza, hermano, Juan podía mentir de lo que él estaba viendo acerca de lo que Cristo estaba mostrando de la nueva Jerusalén. ¿Podría mentir Juan? Yo les quiero decir una cosa: si Juan podía mentir, entonces Dios también puede mentir. Pero la Biblia asegura que él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Por lo tanto, Juan es un testigo ocular de las cosas que han de venir en el futuro. Y el versículo dice, vi la santa ciudad. Ahora, Juan dice la nueva Jerusalén. ¿Por qué dice la nueva Jerusalén? ¿Recuerdan cuando estudiamos Gálatas que Pablo habla de dos Jerusalén? La terrenal y la celestial. La terrenal precisamente es una que va a estar dentro del reino milenial, pero la celestial es la porvenir. La celestial es la final. La celestial
contrasta con la terrenal. O sea, Juan está diciendo aquí, hay una diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Ahora yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor, hermano? ¿Lo celestial o lo terrenal? Ahora, ¿por qué a veces nosotros nos aferramos tanto a lo terrenal entonces? Ve que a veces como creyentes fallamos como creyentes. Aunque pareciera que estoy repitiendo lo mismo, no es cierto. O sea, en otras palabras, como creyentes dejamos de creer. A veces pensamos en nuestra mente, sí, lo que el Señor dice es cierto, pero la pregunta es, ¿lo creo? ¿Le creo a Dios? Ese es el punto. La celestial, hermano, está destinada para todos los que han confiado en el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La celestial está determinada para el pueblo de Israel y para los creyentes de todas las eras. Y fíjense bien, la Nueva Jerusalén contrasta precisamente con la terrenal. La santa ciudad, la que desciende del cielo, es decir, de Dios. El versículo lo dice. Miren lo que dice el versículo. Dice Juan, la Nueva Jerusalén, ¿descender de dónde? Ahora, ¿quién está trabajando en esta Nueva Jerusalén? El Señor. Y miren lo que dice el versículo. Después del cielo dice, de Dios. Es decir, nadie puede establecer lo eterno. Y aquí es donde es importante ver el carácter de Dios dentro de las cosas que Él hace. Si ustedes notan, hermanos, Dios siempre, y nosotros hemos hablado por todos estos capítulos que hemos estudiado, Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios tiene control de todas las cosas. Hermano, Dios merece la alabanza. ¿No es cierto? Dios dará lo mejor. Y esto está asegurado para cada uno de los que hemos confiado en Cristo. Y por eso el versículo dice que la santa ciudad desciende del cielo. Ahora la pregunta es, ¿hay mano del hombre dentro de esto? ¿Hay algo que inclusive los creyentes tienen que ver con esto en la creación? Precisamente no. Por eso Dios establece no restaurar, sino quitar lo que ha sido corrupto durante todos los tiempos. Desde el jardín del Edén, y ustedes los que nos han seguido con el estudio de Génesis, hemos visto que en el huerto del Edén todo era perfecto. Pero el pecado de Adán corrompió todo, la raza humana, los animales, la naturaleza, la tierra, etc. Todo. Y no es cierto, yo por eso a veces cuando la gente, está bien, la gente siembra arbolitos, que hace campañas verdes, que hace un montón de cosas, y eso está bien. Pero el punto es, ¿con qué propósito lo quiere hacer el hombre? Porque el hombre quiere restaurar, quiere renovar algo que lejos de renovarse, se va a corromper más. Y nosotros lo hemos hablado, no por nosotros, sino porque la palabra lo dice. Entonces, y lo hemos visto en el estudio anterior. ¿Qué vimos en el estudio anterior? Los hombres son, por eso yo uso una palabra que suene, aunque suene muy fuerte, pero es verdad, el ser humano es perverso, es corrompido. Porque la mente del ser humano, la mente del ser humano es la más perversa que hay. Fíjense, los hombres judíos y gentiles que pasan de la tribulación al milenio, ellos van con una naturaleza diferente. Con la naturaleza diferente en el sentido de los creyentes que hemos sido salvos. La iglesia está con cuerpo glorificado. Los judíos del Antiguo Testamento, cuerpo glorificado. Todos los que murieron en la tribulación, cuerpo glorificado. Solo los que pasan vivos llegan con estos cuerpos. ¿Y qué sucede? Ellos procrean, primera generación, segunda generación. Esto, al final, ¿qué pasa con estos seres humanos? Deciden seguir a Satanás, rebelarse contra Cristo, a pesar de que han estado viviendo en el reino milenial y han tenido a Cristo ahí. ¿No creen? Ahora, ¿de dónde proviene esta perversidad?
Y la gente puede decir, bueno, teniendo a Cristo, y no era lo mismo que hicieron los judíos en el tiempo que Cristo vino. ¿Conocían de Cristo los judíos en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Pero qué hicieron ellos? Bueno, lo mismo va a suceder en el reino milenial al final. Ahora, los seres humanos somos perversos por naturaleza, por la vieja naturaleza. Gloria a Dios que cuando nosotros nos vayamos con el Señor, seremos transformados, ya no tendremos esa perversidad y gozaremos de este nuevo cielo y esta nueva tierra que proviene de Dios. Pero fíjense, el versículo también dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es lo que está dispuesta como una esposa ataviada para su marido? ¿Por qué es que Dios prepara un lugar? Imagínense, pónganse ustedes a pensar. Bueno, hoy casi no se da esto, pero en los matrimonios judíos, y esto es importante verlo porque los matrimonios judíos no es como en El Salvador o en cualquier otro país del mundo. Bueno, en Estados Unidos primero se hacen amigos y después se hacen maridos, pero los amigos con derechos. En El Salvador, hoy en día hay un fenómeno y ustedes no me van a dejar mentir que la mayoría de los embarazos en El Salvador y sobre todo en la zona rural, los embarazos están dando entre los 12 y los 15 años, la mayoría. Hay un índice elevado y eso sucede, lo ve la gente normal. Ahora, pero en los matrimonios judíos no. En los matrimonios judíos era diferente. Por ejemplo, el hombre trabajaba 7 años, hacía un contrato de matrimonio con el padre y es más, en algunos casos, no en todos, pero en algunos, este novio trabajaba para el padre 7 años y después de los 7 años hacían una boda que duraba 7 días. Y hacían fiesta y hacían un montón de cosas y al séptimo día el hombre se consumaba el matrimonio con su relación sexual. Y es decir, había una fiesta pues grande. Pues precisamente esto es lo que está haciendo Dios también. Saben que hace un tiempo el hermano Abel mencionó acerca del calendario judío. Y en el calendario judío no estamos como en el romano que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 2013 años desde Cristo hasta la fecha. Pero en el calendario judío no es así. ¿Qué esperan los judíos? El cumplimiento de la 7ª semana. Y esto lo dice Daniel. Ahora, pero en esa 7ª semana se consuma un matrimonio también. Y recuerden que la iglesia, cuando se va, es la novia. Pero Dios, es más, fíjense que Dios es tan sabio y usa los matrimonios judíos para enseñarnos la verdad de la relación que Dios quiere tener con la iglesia. Fíjense que, por ejemplo, ahora pregunto a ustedes, ¿por qué Cristo ha de venir a traer a su iglesia? ¿Y por qué la iglesia no ha de pasar la tribulación? Precisamente por eso. Porque los matrimonios se consumaban en la casa del Padre. Y nuestro matrimonio como iglesia será en la casa del Padre. Y por eso Dios prepara un lugar y por eso aquí dice que la nueva Jerusalén está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, Dios está preparando algo puro y perfecto para que se consume algo que Él siempre ha esperado, ese matrimonio entre Él y la iglesia. Hay mucha gente que no puede entender estos términos, pero es muy importante saber que la iglesia va a ser preservada de la tribulación y va a ser llevada antes precisamente porque ha de suceder las bodas del Cordero. Y cuando Cristo venga y lleve a la iglesia, después de ¿cómo se llama? El juicio ¿cómo se llama? Se me ha olvidado.
el tribunal de Cristo, cuando sea el juicio del tribunal de Cristo, después de eso habrá una boda con el Señor. Ahora, Él está mencionando aquí un lugar que es perfecto y puro, donde la cual los creyentes disfrutaremos de Él. Ahora, fíjense bien, versículo 3. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me gusta este versículo, ¿sabe por qué? Porque en todo el versículo que usted ve, en el versículo 3, no se ve ninguna acción de los seres humanos para estar con el Señor. Muchos hablan acerca hoy en día, por ejemplo, de un montón de evangelios de la cual el ser humano tiene que hacer algo. Pero el versículo 3 yo no encuentro cómo es que una persona puede hacer algo para tener relación con el Señor. No cabe en ese versículo. Miren lo que dice Juan: oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Voy a detenerme aquí en esta expresión: el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios, hermanos, significa la presencia de Dios misma con los hombres. Con los hombres. La pregunta es: ¿con quiénes? Porque ya oímos a algunos decir que, por ejemplo, los hombres van a resucitar un día. Y es verdad, todos vamos a resucitar un día. La diferencia es que la iglesia en un tiempo y los inconversos en otro tiempo. La iglesia, para recibir galardón, para recibir la heredad de parte de Dios; los inconversos, para ser lanzados al lago del fuego. Hay una gran diferencia. Y cuando Dios dice el tabernáculo de Dios con los hombres, significa una relación. La pregunta que hacía: ¿con quiénes? Bueno, el versículo 3: en la nueva creación Dios estará con su pueblo de manera permanente. Es decir, cuando Él dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, determina que Dios estará en una relación eterna con los seres humanos. Ahora, ¿quiénes estarán con Él? Bueno, primero, estarán los creyentes del Antiguo Testamento que confiaron en el Mesías que había de venir en el futuro. Estarán los creyentes de este tiempo, de la era de la gracia, que hemos visto hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, que hemos visto ese sacrificio como suficiente para nuestra salvación, que hemos visto a Cristo crucificado y resucitado, pagando el precio por nuestros pecados de una vez y para siempre. Ahora pregunto: ¿hay algún sacrificio que el ser humano pueda hacer para estar en este versículo 3 en una relación con Dios? No hay ninguna. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Ahora, cuando la gente piensa en que hay que hacer algo más después de haber confiado en Cristo, entonces ¿qué está diciendo? Que lo que Cristo hizo no es suficiente. Ahora, cuando hemos estudiado Colosenses, ¿cuál es el tema central de Colosenses, hermano? La supremacía y suficiencia de Jesucristo. Ahora le pregunto, iglesia, ¿Jesucristo es supremo y es suficiente para la salvación? Es totalmente. El ser humano no necesita algo para garantizar ni para sostener la salvación, porque Cristo ya lo hizo para sostenerla. Los creyentes estamos en las manos de Dios y en las manos de Cristo, asegurados totalmente. Ahora, no estoy diciendo de que después de la salvación no son importantes las buenas obras. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. En nuestra vida práctica son importantes las buenas obras.
pero más importante es la actitud con la que se hace. Porque cualquiera puede hacer buena obra, pero hacerla por motivos equivocados. Algunos para ganar dinero, otros para ganar adeptos, otros para tener una posición dentro de la iglesia, pero no estar pensando en la gratitud, hacerlo por gracia, hacerlo para exaltar al Señor, para darle la gloria al Señor. Es muy diferente esto. Por eso es que aquí Dios establece que Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva para vivir eternamente con los seres humanos. Dicho de esta manera, con los seres que serán glorificados en el futuro. Y esto nos compete a usted y a mí. Ahora, yo pregunto, ¿no les anima a esto, hermanos, a tener una idea diferente de lo que será nuestro futuro? De hecho, sí. Y por eso es que muchos, es verdad, cuando hablamos de la muerte es dolorosa, hermano. Es muy dolorosa. Pero el consuelo y el ánimo que tenemos los creyentes, que al partir de aquí abrimos los ojos en la presencia de Dios, es muy diferente. El consuelo del creyente es diferente al consuelo que tiene el mundo. La gente está tambaleando, tratando de buscar formas de tener relación con Dios. Y Dios está diciendo, yo haré algo diferente para que ustedes compartan conmigo la eternidad. Gloria a Dios, hermano. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Dios, hermano, está garantizando aquí que la eternidad será mucho mejor para nosotros con el Señor. Esto debe de animarnos a nosotros. Ahora, por eso es que Dios establece que esta naturaleza de la cual está hablando el tabernáculo, fíjense que en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel, hagan un tabernáculo y yo moraré ahí con ustedes. Yo estaré con ustedes ahí. Por eso es que Dios proveyó y le instruyó que hicieran un templo. ¿Cuál era el propósito? Que los seres humanos, por medio de un sacrificio, tuvieran una comunión con Dios. Dios siempre ha querido tener comunión con los seres humanos. Y hasta el día de hoy, Dios quiere tener comunión con los seres humanos. No nos llama Pablo, Juan. Inclusive Dios mismo aquí nos está diciendo, yo quiero tener una relación con ustedes, pero la relación que tendremos en el futuro será mucho mejor. Ahora yo pregunto, ¿habrá perversidad de los seres humanos en la presencia de Dios con ese tabernáculo, hermano? Ninguna. Ahora, esto es muy importante entonces, por eso el versículo dice, miren lo que dice el versículo, y Él morará con ellos. ¿Qué significa morar? Permanecer. Permanecer. Hermano, la permanencia de Dios. Bueno, hay mucha gente que quiere ver a Dios para creer. Nosotros no necesitamos ver a Dios para creer. De hecho, vemos a Dios nosotros, hermano. Y no estoy hablando de misticismo. Hemos visto a Dios en la persona de Cristo cuando por fe confiamos en ese sacrificio. ¿No es eso lo que dice Juan en el capítulo 6? El que me ha visto a mí, y nosotros no hemos visto literalmente al cuerpo de Cristo, pero por fe creemos que Él pagó el precio por nuestros pecados. Y hermano, pero aquí Dios está garantizando, ustedes me van a ver. En todos los tiempos, el único que ha visto a Dios, hermano, el único que le ha visto y solo le vio una parte, fue Moisés. No ha visto otro. De hecho, porque con estos cuerpos no podemos ver a Dios, pero con cuerpos glorificados sí le veremos. Es más, ¿de quién está hablando aquí? La pregunta que muchos se hacen, ¿a quién veremos? ¿A Cristo o a Dios? Bueno, el versículo lo está diciendo, ¿a quién veremos? ¿Quién es el tabernáculo? Es Dios. Hermano, Él está diciendo, y Él morará con ellos. Cuando está diciendo, Él morará con ellos, es que Él tendrá una relación personal con cada uno de nosotros. Y habrá una presencia completa ahí. Y miren, y dice el versículo, y ellos serán su pueblo. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes de todos los tiempos, los que han confiado en Cristo como su Salvador. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Vaya, si usted en la primera frase del versículo no lo había entendido, el mismo Dios está diciendo por medio de Juan, y Él mismo estará con ellos. Hermano, qué importante es tener la certeza de que un día estaremos con el Señor. Pero aquí quiero decir algo importante. Le compete a usted estar seguro de que un día estará en la presencia del Señor. ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo puede estar seguro y tener la certeza de que veré a Dios y estaré con Él en este nuevo cielo y en esta nueva tierra? ¿Cómo? Bueno, hay tantos versículos que podríamos mencionar, pero Juan 3:16 es uno de ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Y la vida eterna, precisamente Dios está hablando aquí por medio de Juan, de esa vida eterna. El que cree en Cristo tiene la vida. El que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si un creyente quiere estar seguro de que estará con el Señor, necesita confiar en Cristo solamente. No más poner su fe en el Señor para estar en la presencia de Dios eternamente. Es lo que está garantizando Dios aquí. Él estará con nosotros. Y es más, hermano, tenemos la seguridad de que Cristo estará con nosotros todos en este tiempo también. Sí, tenemos la seguridad que Él está con nosotros. Versículo 4. Me gustan estos versículos, hermanos, porque miren la garantía de lo que Dios hace. Ahora, hermanos, vivimos en un mundo donde hay mucho dolor. Lloramos, sufrimos, tenemos, hay tanto dolor en los seres humanos debido al pecado. Pero esto ya no será más en el futuro. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La pregunta es, ¿de quiénes? De los salvos. Porque cualquiera puede decir, no, pero si en el purgatorio tengo chance. El punto es que el purgatorio ni se menciona en la Biblia. Se mencionan 3 lugares: el Hades, el paraíso y el abismo y el infierno. Son 4. El Hades es un lugar preparado para los muertos que no han confiado en Cristo y van a ir a atormentarse mientras es el juicio del gran trono blanco para ser lanzado al lago de fuego. El paraíso es el lugar de consuelo para los creyentes en Cristo de todos los tiempos. El abismo es un lugar que es, hasta el día de hoy, es un lugar donde están encerrados y carcelados los ángeles que se rebelaron contra Dios, pero un día van a ser sacados de ahí y lanzados al lago de fuego. Y el infierno, que no ha sido inaugurado, pero que será inaugurado en la tribulación, cuando el anticristo y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Y después el diablo, y después la muerte y el Hades, y después todos los seres humanos que rehusaron creer en Cristo como su Salvador. Ahora, aquí está hablando de aquellos que han confiado en Cristo en todos los tiempos. Por eso dice, enjugará Dios toda lágrima. Hermano, en la eternidad ya usted no tendrá ningún problema con esto que tenemos nosotros ahora. Sufrimos, hermano, hoy en día. Sufrimos las enfermedades, los problemas familiares, los conflictos con el mundo, el diablo. Es decir, sufrimos de todas maneras la crisis económica. Aunque yo he visto un aumento en El Salvador. Hace un tiempo había pocos carros, pero hoy casi la mayoría tiene carros. Yo no veo crisis. Cuando he ido al único centro comercial de San Miguel, y veo un montón de gente opulenta, como bueno,
que yo hasta yo estoy gordito porque a veces me doy una curadita por ahí. Pero yo digo, ¿cuál crisis? Si la gente está en crisis porque somos más consumidores que ahorradores. Y por eso tenemos tantos problemas. Pero, hermano, lo que el capítulo 4 está diciendo, ya no habrá problemas para nosotros con esto. Versículo dice, está hablando de los resultados de la nueva creación. Porque Dios, hermano, ha establecido que esto sea nuevo, precisamente por eso. Porque ¿qué sentido tendría que nosotros tuviéramos sufrimiento, que todavía lloráramos? Bueno, si usted ha llorado en los últimos tiempos, aquí, hermano, uno de los resultados finales de la nueva creación es que usted ya no va a ver más llanto, más dolor. Versículo 4 lo dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿Por qué empieza hablando de la muerte? ¿Por qué? Hay una razón. Porque en el versículo, vaya al versículo 14 del 20, ahí cerquita, mire lo que dice. ¿Por qué ya no habrá más muerte? Porque la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, la muerte, hermano, ya no tendrá su victoria. Es más, quiero animarlo, hermano. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo hace una pregunta y dice: si Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos la victoria por medio de esa resurrección. Y Pablo hace una pregunta y dice: ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Para hablar de la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hermano, a veces es verdad que este cuerpo algún momento puede morir, puede dejar de vivir, y lo entierra y se vuelve polvo. Pero para los creyentes la muerte ya no tiene victoria. Ya la muerte ya no tiene victoria, y esto es lo importante de entender los planes de Dios y la gracia de Dios. Si por ejemplo, si este fuera la última noche para usted o para mí, hermano, tenga la paz y la tranquilidad dentro de su muerte, que un día nos levantaremos con el Señor. Porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Y por eso el Señor dice: ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas primeras cosas? Está hablando del Hades, está hablando de la muerte, está hablando de todo eso que nos hace sufrir a los seres humanos. Entonces, pero el punto es que la gente quiere hacer algo para escapar de esa muerte, y Dios ya lo hizo. El punto es que los seres humanos deben de entender que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz precisamente para que nosotros escapáramos de esto. Esta materia puede morir porque está dentro de ¿cómo se llama? De la misma maldición del pecado. Pero, hermano, este cuerpo un día se va a levantar incorruptible en la resurrección. Y si no hemos muerto en la venida del Señor, este cuerpo será transformado precisamente por eso. ¿Habrá más muerte para los creyentes, hermano? Desde el momento que el creyente se va con el Señor, ya la muerte ya no reina sobre nosotros. Lo mismo hay que entender con el pecado. La pregunta, los seres humanos se preguntan: bueno, ¿y por qué pecamos? Aún los creyentes se preguntan: ¿y por qué peco? Pues precisamente porque no nos hemos dado muertos al pecado. No nos hemos calculado muertos al pecado. Dios no quiere que nosotros pequemos. Es más, Pablo escribió esto en Romanos capítulo 6. Pero pecamos, hermano, sí, porque hay una vieja naturaleza en nosotros aún. Pero cuando esa vieja naturaleza se quite y se vuelva incorruptible, entonces ya no, la muerte ya no tendrá ninguna autoridad sobre nosotros. Y es lo que está diciendo Dios aquí. Por eso la muerte, el llanto, el clamor, el dolor,
van a pasar. Estas son las primeras cosas. Eso ya no tiene nada que ver. Por eso va a haber una eliminación de la miseria humana. Hermano, en estos cuerpos somos miserables nosotros. Hay una gran miseria. Hablando en el sentido espiritual. Una miseria en el sentido de que los cuerpos se corrompen. Es más, hay muchos creyentes que vamos de derrota en derrota por la misma carnalidad. Y esto mismo nos lleva inclusive hasta la muerte. Pero Dios ha asegurado, no le garantiza a Dios la victoria total en el futuro, hermano. Totalmente. Esto debe de animar a la iglesia. Debe de animar a tener una perspectiva diferente del futuro de los creyentes. Y aquellos que no son creyentes deben de tener una visión diferente de cómo Dios está dando a conocer estas cosas para que la gente participe de estas cosas. La gente puede preguntar, no, pero es que yo todavía no, tal vez cuando esté más, los jóvenes dicen cuando sea mayor, los mayores dicen cuando sea anciano. Y la pregunta es, ¿y quién les ha dicho que van a vivir tanto tiempo? Pues? Nadie. Es más, hoy mismo puede ser nuestro último tiempo aquí. Por eso hoy es el tiempo para confiar en Cristo Jesús como su Salvador. Ahora, por eso Dios va a eliminar totalmente toda la vieja creación para tener una nueva. Y la nueva creación vendrá acompañada de una nueva condición para los redimidos. Dios enjugará cada lágrima de los ojos de ellos. Esta frase quiere decir que Dios muestra su ternura y compasión para los seres humanos. Yo pregunto, hermano, ¿merecemos nosotros esto? ¿Merece el ser humano que Dios quite todas estas cosas corruptas y las convierta en eterna de paz, tranquilidad, de una, puedo decir, de una naturaleza diferente? ¿Realmente merecemos esto, hermano? No lo merecemos. No lo merecemos. Y si hay alguien que piensa que merece algo de Dios, lo único que merecemos es la condenación eterna. Porque somos depravados, porque somos pecadores, porque nos hemos corrompido. Pero Dios, por eso, ha mostrado su misericordia por medio de Cristo Jesús. Y ahora está diciendo que Él va a cambiar esta naturaleza por una nueva, por una mejor. Precisamente por eso, porque Dios muestra su compasión por los seres humanos. Es más, Pedro dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere, en el plan de Dios quisiera que todos los hombres llegaran al conocimiento de Cristo y se salvaran por medio de Cristo. Pero ¿dónde está el problema? ¿Está el problema en Dios? Es más, Dios está garantizando una naturaleza diferente para los seres humanos. Pero el hombre dice, no quiero saber de Cristo. Han inventado un montón de evangelios falsos. Hacen a la gente pasar al frente a hacer una oración y desvían la mente del ser humano de Cristo por otras cosas. La pregunta es, ¿dónde está la oración del pecador en la Biblia? ¿Dónde está que el ser humano debe de hacer algo para la salvación? Si Dios mismo ha establecido que Él ha hecho la única obra para redimir a los hombres. Ahora, fíjense, la historia de la humanidad está plagada de miseria, dolor, muerte, hambre, lágrimas, conflictos, sinsabores, etc. Todo esto será ausente en la Jerusalén celestial. Ya no habrá esto. Todos ellos son sinónimo de infelicidad, debilidad, opresión espiritual. Pero esto ya no será en la eternidad. Qué bueno, hermano. Qué bueno que tendremos una naturaleza nueva para vivir eternamente sin ningún problema, como los problemas que nos aquejan hoy. Qué bueno. Ahora, la ejecución de la nueva creación, versículo 5. Voy un poquito más rápido. La ejecución de la nueva creación, versículos 5 y 6.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Algunos piensan que Dios está hablando de restauración, pero empezamos diciendo que lo nuevo es nuevo. Y es más, Él está reafirmando en el versículo 5 que dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles. ¿Puede mentir Dios, hermano? Totalmente no. Es un rotundo no. Y esto, Dios, es más, cuando Dios le dice: escribe estas cosas, ¿qué hubiera pasado si Juan se hubiera perdido en ver esa escena, hermano, diferente a la que estaba viendo? De hecho, Juan vio la muerte, la tribulación, los decapitados, vio un montón de plagas que vinieron y juicios sobre la tierra, y Juan estaba asombrado. Pero después Dios le dice: mira, esas cosas ya dejaron de pasar, pues ya no existen más. Ahora ve estas otras cosas. Y Juan creo que estaba asombrado de lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, de hecho, en los capítulos primeros escribe las cosas que ha visto. En el versículo 19, que es el versículo clave de todo Apocalipsis, el Señor le dijo: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Pero Juan se detuvo aquí, y Juan ya no estaba escribiendo, y el Señor le vuelve a decir: escríbelas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, ¿es verdad que los creyentes seremos eternos? Digo esto y lo repito porque oí un pastor en una velación de la que participó esta iglesia en una zona rural de Chapultepec. Y el pastor dijo: ¿y quién les ha dicho a ustedes que el cielo ha sido determinado para los creyentes? Cuando este hombre dijo esto, dije: qué barbaridad. ¿Y dónde queda Juan capítulo 14, versículo 1 al 4? ¿Y dónde queda, por ejemplo, estos versículos que acabamos de ver? Hermanos, los creyentes en Cristo Jesús estaremos en la presencia de Dios en la eternidad, en el cielo y en la tierra. Y acabo de decir una cosa que ojalá la entendamos al final: en el cielo y en la tierra. Y la respuesta es sí, estaremos. No es cierto de que cuando la iglesia se vaya con Cristo, ¿para dónde va? Pues? Y cuando viene en la segunda venida, ¿para dónde viene? Y cuando sea el juicio del gran trono, ¿a dónde están los creyentes? El hermano Velo decía: ¿los creyentes estaremos con Cristo en el gran trono blanco? Sí, como pecadores. Porque Cristo prometió: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si Cristo va al cielo, los creyentes irán al cielo. Y si Cristo baja a la tierra, los creyentes estaremos en la tierra. Pero es mentira de algunos que dicen que el cielo no ha sido determinado para los creyentes, solo para aquellos que tienen una elevada espiritualidad ahora. Es exclusiva para aquellos que son espirituales. Y muchos hablan de aquellos que hablan en lengua, que profetizan y un montón de cosas. Pero hermano, ¿a quién es que Dios le ha prometido estar en la presencia con Él, en la comunión con Él? A todos los creyentes. A todos los creyentes. Y si usted es creyente en Cristo, estará ahí con el Señor. Ahora, miren el versículo, la ejecución de la nueva creación. Por eso es que dice nueva. Nueva significa que tanto lo nuevo en carácter como nuevo en el sentido de hecho recientemente. De hecho, Dios ha determinado que esto sea nuevo precisamente por eso. Porque el ser humano siempre tiene la tendencia a tener dudas acerca de esto. Pero ¿qué quiere decir la palabra fiel y la palabra verdadero? Son fieles en el sentido de que es una certeza de parte de Dios. Dios no puede mentir. Y son verdaderas en el sentido de que se ajustan a la realidad
de lo que Dios está estableciendo aquí. Es realidad que los creyentes tendremos una nueva naturaleza en la presencia del Señor eternamente y para siempre. Ahora, el versículo 6, miren lo que dice el versículo 6. Y me dijo, hecho está. La palabra hecho está podría referirse al hecho de traer una nueva creación, aunque sugiere los hechos antes pasados, sugiere que una obra principal ha sido completada. Por ejemplo, quiero mencionar, hermano, ¿es verdad que los creyentes tenemos una nueva naturaleza hoy? Ese es un hecho, es una verdad que no cambia, porque es verdadera. Es cierto que los creyentes tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no solo lo tienen exclusivamente algunos que profetizan, que hablan en lengua, que son más dedicados al Señor. Hermano, todos los creyentes, sean carnales o espirituales, tienen el Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Hay una prueba en la Biblia? Sí, los corintios. ¿Eran espirituales o eran carnales? ¿Tenían el Espíritu? Claro que sí. Pero eran carnales. El punto no es la justificación aquí. Y es una verdad de cada creyente. A veces la gente no entiende. ¿Cómo es posible que ese que era borracho tiene el Espíritu Santo? Y la respuesta es, si ha creído en Cristo como su Salvador, lo tiene. No tiene discusión eso. Ahora, el punto que está estableciendo aquí cuando dice hecho está, es decir, Dios ha determinado que las cosas sean así. ¿Qué puedo decir yo y qué puede decir la gente en cuanto a esto? ¿Qué puede decir usted cuando ve los conflictos en su casa o ve los conflictos como creyente? ¿Qué puede decir usted acerca de la espiritualidad de otro? ¿Quién determina la espiritualidad de alguien? ¿El otro creyente o el creyente mismo con el Señor?